Un ring vacío, las cuerdas flojas, la luz de un solo foco cayendo sobre el centro. Y en medio del silencio, se escucha una voz que retumba en la historia. Float like a butterfly, sting like a bee. Flota como una mariposa, pica como una abeja. Muhammad Ali, el hombre que no solo boxeaba, el hombre que convirtió cada golpe en poesía, cada palabra en un eco de libertad. Pero antes de ser el campeón más grande que el mundo haya visto, fue un niño con miedo, con dudas, con rabia contenida. Un niño que creció en un lugar donde su nombre aún no estaba escrito en los libros, sino en los muros invisibles de la segregación. Ali no nació con guantes puestos. Nació con una realidad dura, en un mundo que parecía querer noquearlo antes de empezar. Y es ahí donde comienza esta historia. La de un joven que aprendió que el verdadero combate no siempre ocurre bajo las luces del ring, sino en las calles, en la mente, en el alma. Pero antes de sumergirnos en sus batallas, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te decía que no podías, que no estabas hecho para brillar, que tu voz era demasiado pequeña para ser escuchada? Si es así, este documental es para ti, porque la historia de Muhammad Ali no es solo la historia de un boxeador, es la historia de un hombre que desafió al mundo entero. Y si quieres descubrir más relatos como este, si quieres llenar tu vida de inspiración, coraje y grandeza, suscríbete ahora mismo a este canal y acompáñanos en este viaje, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la vida. La historia empieza en Louisville, Kentucky, un barrio marcado por la pobreza, por la desigualdad, por los límites que imponía la sociedad de los años 40 en Estados Unidos. Allí, un niño llamado Cassius Marcellus Clay Jr., Cassius Marcellus Clay Jr., todavía sin saberlo, estaba destinado a convertirse en algo mucho más grande que un boxeador. Pero, ¿cómo un niño cualquiera, en un vecindario cualquiera, terminó transformándose en una leyenda inmortal? Louisville, Kentucky, años 40. Las calles eran un tablero marcado por las casillas del color de piel. Si nacías blanco, tenías derecho a ciertos espacios, ciertas escuelas, ciertos sueños. Si nacías negro, la partida estaba en tu contra desde el inicio. En medio de ese tablero injusto creció Cassius Marcellus Clay Jr., un niño inquieto, con una energía que parecía demasiado grande para el cuerpo pequeño que lo contenía. Le decían que debía quedarse en su lugar, pero él no conocía la palabra obedecer cuando se trataba de sueños. Su padre, Cassius Clay Sr., pintaba letreros y carteles. Un hombre trabajador, pero con un temperamento difícil. Su madre, Odessa, era el refugio, la calma en medio de las tormentas. En su casa no sobraba el dinero, pero sobraba algo mucho más importante: la convicción de que ese niño valía más de lo que el mundo estaba dispuesto a reconocer. Un día, cuando tenía apenas 12 años, Cassius vivió un momento que lo marcaría para siempre. Dejó su bicicleta afuera de una tienda y cuando volvió ya no estaba. Su primera gran pérdida. Lloró de rabia, no por la bicicleta en sí, sino por sentir que alguien se atrevió a quitarle lo suyo. Entró desesperado a una comisaría y gritó: «Quiero encontrar al ladrón. Quiero golpearlo». El oficial que lo escuchó no se rió, ni lo ignoró. Era un entrenador de boxeo llamado Joe Martin, y fue él quien, en lugar de darle un sermón, le dio una dirección. Si realmente quieres golpear a alguien, primero aprende a pelear. Ese fue el primer campanazo del destino. Un robo que parecía insignificante se transformó en la chispa que encendió a un gigante. Cassius empezó a entrenar. Los guantes eran grandes para sus manos, pero su ambición era aún más grande que el ring. Se movía rápido, con un estilo que parecía bailar. No era la fuerza lo que lo distinguía, sino la agilidad, la inteligencia, la manera de convertir la pelea en arte. Y mientras aprendía a golpear, también aprendía a resistir los golpes invisibles de la vida. Los carteles de «solo para blancos», las miradas de desprecio, las puertas cerradas.
Cada día en Louisville era un recordatorio brutal de que, aunque no estuviera en el ring, debía pelear por su lugar en el mundo. Imagina ser un niño y que tu identidad entera te la definieran como un menos. Imagina vivir con la certeza de que el sistema entero está diseñado para que nunca llegues a la cima. Muchos se habrían rendido, pero Cassius decidió que su vida sería un desafío constante a esas reglas, porque había aprendido algo fundamental. Los puños pueden tumbar a un rival, pero la convicción, esa puede tumbar imperios. Y ese niño, que empezó a boxear para recuperar una bicicleta robada, pronto descubriría que lo que realmente iba a recuperar era su propia voz. La voz que sacudiría al mundo. Pero antes, tenía que vivir su primer gran momento de quiebre. Ese instante en el que la vida te pone contra las cuerdas y te obliga a decidir. ¿Te caes o te levantas? Y ese momento estaba más cerca de lo que Cassius imaginaba. Cassius Marcellus, Clay Jr., ya no era solo un niño con guantes. Se había convertido en un joven obsesionado con mejorar, con entrenar, con demostrar que su destino estaba escrito en letras más grandes que las paredes de Louisville. El gimnasio se volvió su segundo hogar. Los golpes contra el saco sonaban como tambores de guerra, y cada paso de su footwork, ese baile ligero sobre el ring, era una declaración silenciosa. No me van a atrapar. Nadie va a detenerme. En 1956, apenas con 14 años, ganó su primer torneo de los Golden Gloves, los guantes de oro. Un título local, sí, pero que significaba algo mucho más profundo. La prueba de que aquel chico que había empezado buscando a un ladrón de bicicletas podía convertirse en un verdadero campeón. Y aquí viene su momento de quiebre. El boxeo no era solo un deporte para él. Era su forma de pelear contra un mundo que lo quería callado. Un espejo donde podía mirarse y decirse a sí mismo, sí, valgo, sí, puedo, sí, llegaré. Pero mientras subía en el ring, afuera se encendía otra pelea. La América de los años 50 ardía con el fuego de la segregación. Los linchamientos aún eran noticia. Los negros debían sentarse en la parte trasera del bus, beber de fuentes de agua separadas, vivir en barrios reservados. Cassius lo veía todo. Veía a sus padres humillados, veía a sus amigos resignarse. Y dentro de sí, algo hervía. Ese fuego estalló una noche. Cassius tenía 18 años. Volvía a casa después de un entrenamiento. Entró a un restaurante donde solo se permitía a blancos. Pidió un hot dog. El mesero lo miró de arriba a abajo y le dijo, «Aquí no servimos a negros». Silencio. El tipo de silencio que corta como un cuchillo. Cassius, con su traje recién planchado, con su medalla dorada colgada del cuello, por haber ganado los Juegos Olímpicos de Roma 1960, escuchó esas palabras, y algo en su interior se rompió. No era solo él, era toda su comunidad. Eran siglos de desprecio. Era un país que celebraba su oro en el ring, pero lo despreciaba en las calles. Cuentan que esa misma noche, en un arrebato de rabia, arrojó su medalla olímpica al río Ohio. Porque, ¿de qué servía ser campeón para el mundo si en su propia tierra no lo trataban como un ser humano? Ese fue su verdadero momento de quiebre. No el boxeo, no el entrenamiento, sino el descubrimiento brutal de que su lucha no sería solo con guantes. Sería con palabras, con ideales, con coraje. Ese día nació Muhammad Ali. Todavía no de nombre, pero sí de espíritu. Ese día decidió que no sería solo un boxeador, sería una voz. Una voz tan fuerte que ningún racismo, ninguna guerra, ningún silencio podría apagar. Y con esa rabia transformada en determinación, Cassius se lanzó al camino que lo llevaría a la cima del mundo. El ascenso de un joven que pronto sería llamado el más grande. Pero, ¿cómo se construye una leyenda desde la juventud, entre sudor, arrogancia y un hambre infinita de gloria? El ring ya no era un simple cuadrado de cuerdas. Para Cassius Marcellus, Clay Jr. se había convertido en un escenario. Y él, en el protagonista de una obra donde cada movimiento,
Cada palabra y cada golpe eran parte de una actuación destinada a dejar huella. Cuando Cassius hablaba, no lo hacía como un boxeador más. Lo hacía como un poeta callejero. Su voz era tan afilada como sus jabs. Desafiaba a sus rivales antes de que siquiera subieran al ring, con rimas improvisadas que sonaban a profecía. Voy a bailar, voy a brillar y voy a noquear en el round que yo decida. El público lo amaba o lo odiaba. No había término medio. Pero una cosa era cierta. Todos lo escuchaban. En 1960, con apenas 18 años, Cassius ganó la medalla de oro olímpica en Roma. A su regreso, firmó como profesional. Y desde ese día, el mundo comenzó a presenciar la construcción de un mito. Su estilo era diferente, casi provocador. No se cubría como los demás. Bailaba sobre el ring, con una ligereza que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Era un bailarín en un campo de guerra, un poeta en medio de la tormenta. Con cada victoria, su nombre crecía, y con cada palabra también crecía su reputación de arrogante, de irreverente. Decía que era el más guapo, el más rápido, el más grande, y lo decía en voz alta, sin miedo. La cima llegó el 25 de febrero de 1964. Miami Beach, Florida. El rival, Sonny Liston, Sonny Liston. El campeón indiscutido, el hombre al que todos temían. Un monstruo de puños pesados, un verdugo del ring. Nadie daba un centavo por Cassius. Las apuestas estaban en su contra. Los expertos decían que no duraría ni un par de rounds. Pero lo que ocurrió esa noche fue un espectáculo que quedaría grabado en la eternidad. Cassius bailó. Cassius esquivó. Cassius convirtió la pelea en una danza imposible de descifrar. Round tras round, Liston se frustraba. Sus golpes caían al aire. El público no podía creerlo. Y en el séptimo asalto, Sonny Liston no salió de su esquina. No pudo continuar. El mundo enmudeció. Un joven de 22 años había derrotado al campeón más temido. Y en ese momento, Cassius Clay gritó al universo: «Soy el más grande. Lo dije antes de que lo vieran, y ahora lo creen». Ese mismo día, el chico de Louisville dejó de ser Cassius. Se unió a la nación del Islam y adoptó el nombre con el que sería recordado por siempre: Muhammad Ali. Ya no era solo un campeón de boxeo, era un símbolo, un hombre que, con cada palabra y cada puño, se atrevía a desafiar las normas de su tiempo. Pero mientras celebraba su corona, una tormenta se acercaba. Porque ser campeón dentro del ring era una cosa, pero desafiar al gobierno, a la guerra y al racismo fuera del ring era otra mucho más peligrosa. El mundo estaba a punto de descubrir que Muhammad Ali no sería solo un boxeador. Sería un rebelde, un luchador, un guerrero que pagaría un precio altísimo por mantenerse fiel a sus principios. Porque la gloria siempre viene acompañada de pruebas, y las de Ali serían más duras que cualquier golpe recibido en el ring. La corona estaba en su cabeza. El mundo lo veía como invencible, pero Muhammad Ali estaba a punto de descubrir que los golpes más duros no siempre llegan con guantes. Era 1966. Estados Unidos ardía en medio de la guerra de Vietnam. El gobierno necesitaba soldados. Y entonces llegó la carta. La orden de reclutamiento para Ali. Un campeón del mundo, convocado a pelear en una guerra que no era la suya. Cuando los periodistas le preguntaron qué haría, Ali respondió con una frase que detonó como dinamita en la conciencia colectiva. I ain't got no quarrel with them, Viet Cong. No tengo ningún problema con los Viet Cong. Fue más allá. Dijo que no iba a matar a hombres inocentes en Vietnam, cuando en su propio país a los negros los trataban como ciudadanos de segunda. El campeón había hablado, y su voz fue un puño directo al estómago del poder. El castigo llegó rápido. El gobierno le quitó su título mundial. Lo suspendieron del boxeo. Le prohibieron subir al ring. Le quitaron su pasaporte y lo condenaron a 5 años de prisión por insubordinación. Aunque finalmente no entró tras las rejas, quedó atrapado en un limbo legal. De un día para otro, el hombre más grande del boxeo estaba fuera del boxeo. Imagina eso.
Imagina entrenar toda tu vida, alcanzar la cima, escuchar a millones gritar tu nombre, y de repente el silencio, las luces apagadas, los estadios cerrados. Ali pasó 3 años y medio sin poder pelear, en el punto más alto de su carrera. Su cuerpo seguía joven, pero el tiempo corría. Y en el boxeo, el tiempo es el enemigo más cruel. Pero Muhammad Ali no se quedó quieto. Se convirtió en orador, viajó por universidades, le habló a los jóvenes sobre dignidad, sobre coraje, sobre resistir lo injusto. Dejó claro que un campeón no solo se define por lo que hace en el ring, sino por lo que defiende fuera de él. Aún así, el costo fue devastador. Muchos lo llamaron traidor, otros lo insultaron en la calle. Algunos decían que había arruinado su vida. Pero Ali sabía que había algo más grande que la fama, que los cinturones, que el dinero. Sabía que había que ser fiel a la conciencia, aunque eso significara perderlo todo. En 1970, finalmente la Corte Suprema revirtió su condena, y Muhammad Ali pudo volver al ring. Pero ya nada era igual. Había pasado demasiado tiempo. El campeón volvía, sí, pero el mundo dudaba de que todavía tuviera la chispa. Ese regreso traería consigo batallas épicas, guerras inolvidables, duelos que no eran solo deportivos, sino simbólicos. El hombre que perdió todo por mantenerse firme, ahora tenía la oportunidad de recuperar su trono. Pero, ¿puede alguien que fue derribado por el sistema levantarse de nuevo para conquistar la gloria? ¿Puede un hombre que perdió los mejores años de su carrera recuperar el tiempo perdido? Muhammad Ali volvió al ring en 1970, pero este ya no era el mismo joven que bailaba ligero y presumía ser el más guapo. Era un hombre que había cargado con el peso de un país dividido, que había enfrentado no solo a rivales, sino al sistema entero. Su regreso lo llevó directo a los combates más legendarios de la historia del boxeo. Primero, la trilogía contra Joe Frazier. 3 guerras que parecían arrancadas de una película. La primera en 1971, la pelea del siglo. 2 invictos, 2 mundos. Ali cayó esa noche. Perdió por decisión. El mito de invencible se rompió, pero el espíritu seguía intacto. En 1974 llegó el turno de recuperar la gloria. El escenario: Zaire, África. El rival: George Foreman, un titán de puños demoledores. El combate: Rumble in the Jungle, el rugido en la selva. Foreman era un monstruo. Cada golpe suyo parecía un martillo. Pero Ali, con astucia, inventó algo nuevo. El rope a dope. Se apoyó en las cuerdas, dejó que Foreman se desgastara, absorbió los golpes como quien espera la tormenta, y en el octavo asalto, cuando el gigante estaba cansado, lanzó la combinación perfecta. Foreman cayó. El estadio explotó. El mundo entero gritó. Muhammad Ali había recuperado el título. Había derrotado no solo a un hombre, sino a todas las dudas, a todos los que dijeron que estaba acabado. Luego, en 1975, vendría otra batalla inmortal. Thrilla en Manila, la tercera guerra contra Joe Frazier. 14 asaltos de infierno. El calor sofocante, los cuerpos destrozados, las almas al límite. Cuando terminó, Ali dijo: ha sido lo más cerca que he estado de la muerte. Y sin embargo, sobrevivió, porque Ali no solo peleaba con el cuerpo, peleaba con el corazón. Los años pasaron. El campeón envejeció. Su cuerpo, una vez rápido como una mariposa, comenzó a fallar. El Parkinson lo fue apagando poco a poco, pero incluso en silencio, seguía inspirando. Ali demostró que la grandeza no se mide en cinturones, ni en medallas, ni en récords. La grandeza se mide en el valor de mantenerse fiel a lo que uno cree, en atreverse a decir no cuando todos esperan que digas sí, en pelear por algo más grande que uno mismo. Su legado vive en cada joven que se atreve a soñar en grande, en cada persona que, aun con miedo, se levanta y dice: yo también puedo desafiar al mundo. Ali fue un campeón, sí, pero sobre todo fue un espejo donde cada uno de nosotros puede ver la posibilidad de ser más valiente, más libre, más humano.
Y tal vez por eso, hasta el último de sus días, lo llamaron The Greatest, el más grande. Porque un campeón verdadero no se define por las veces que gana en el ring, sino por las veces que se levanta en la vida. Este es el espíritu de los campeones. Y si quieres seguir inspirándote con historias como esta, únete a nuestra comunidad y suscríbete ahora mismo. Porque la historia de Muhammad Ali nos recuerda algo eterno, que incluso cuando el mundo entero te dice que no puedes, si tienes el coraje de creer, puedes flotar como una mariposa, picar como una abeja y dejar tu nombre grabado en la eternidad.